El Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la vida de millones de personas en el mundo y altera no solo la vida de quienes la padecen, sino también la de familiares y cuidadores. Con el aumento de la expectativa de vida, se proyecta que en las próximas décadas los casos se tripliquen, planteando un serio problema de salud pública. Es momento de comprender que el Alzheimer no es un combate individual. A pesar de los avances en la investigación, aún nos enfrentamos a la falta de una cura definitiva. Sin embargo, la esperanza radica en la posibilidad de retrasar el deterioro cognitivo hasta 20 o 30 años, adoptando hábitos de vida que reduzcan el riesgo de padecerla. Para ilustrarnos sobre este tema tan importante, tengo el honor de contar como invitada con la doctora Rocío Santibáñez, quien es neuróloga con amplia experiencia en el manejo de casos semejantes. Bienvenidos. Gracias, Luz. Muy amable. Para mí también es un gusto colaborar en esta forma de comunicar al público, a los pacientes, a los cuidadores sobre esta enfermedad que realmente es triste a largo plazo. Muchísimas gracias por la invitación. No, yo encantada de tenerte aquí. Espero por los temas de los cuales tú eres apasionada. Yo creo que este será la primera de varias conversaciones. Y un poco empecemos por contar cuál es la necesidad de hablar de este tema, por qué se ha hecho mucho más importante ahora de lo que era quizás hace 20 años hablar de esta enfermedad tan devastadora. Si hay algo que ha marcado el aumento de los diagnósticos referentes a Alzheimer y todas las demencias, es que ahora vivimos más. Antes llegar a la edad de 60 años ya era una edad que pues la expectativa de vida era muy corta y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos a duras penas llegaban a los 70 y ya vivir hasta los 80 era pues una excepción. Ahora pues la expectativa de vida ha aumentado, la gente a los 60 años sigue produciendo, sigue trabajando, sigue viviendo, sigue divirtiéndose, llega a los 80 y sigue quizás el mismo ritmo de vida y quizás ya pues después de los 85, 90 años podría haber un descenso de lo que corresponde a la actividad física e intelectual. Y resulta que el Alzheimer y todas las demencias se hacen clínicamente evidentes cuando uno tiene más de 65 años, que es más o menos el margen de edad en la que uno entra a la adultez mayor y lo que es la adultez joven. Y después de esa edad, pues hay más gente en el mundo vieja y pues por lo tanto pues ha aumentado el número de personas que pueden presentar esta enfermedad, que cada vez es más frecuente y que impacta a nivel mundial por todo lo que implica el desarrollo de la enfermedad con los signos, los síntomas y todo lo que arrastra en la parte emocional y económica. Es evidente que sí, vivimos mucho más tiempo y no teníamos referencia antes cuando la expectativa de vida no superaba los 60, como bien tú decías, pues no podíamos evidenciar los problemas que estamos evidenciando ahora. Me encontraba yo con una estadística, y corrígeme si estoy en lo cierto, entre 40 y 50 millones de personas en el mundo hoy pueden sufrir demencia. Está estimado que para el año 2050 habrá 131 millones de personas en el mundo con demencia. Eso implica casi multiplicar por 3. Se considera que la prevalencia de la enfermedad se va duplicando cada 5 años. Ajá. Entonces es 1% a los 60 años, 2% a los 65, 4% a los 70, 8% a los 75, 16% a los 80. Entonces, escalonadamente es un panorama aterrador porque eso implica pues que si la ciencia, a pesar de que la ciencia ha crecido muchísimo y ha colaborado muchísimo en los últimos años en la parte investigativa, pero si no llegamos a encontrar
una medicina que o que cure o que detenga el proceso, retrase el proceso de deterioro. El panorama es bastante desolador. Bueno, eso contesta también o termina de contestar la pregunta de para qué hablar de este tema, y es que nos sitúa también en esta realidad, no solo de la proporción de personas que vamos a ser en 15 años, no es tan lejos, y eso también viene relacionado con que la población de personas jóvenes ha decrecido en el mundo. Por supuesto. Entonces es realmente un tema de salud pública y que amerita, solo por ese dato, pues hablar informarnos bien. Buscar alguna forma de lidiar con lo que se viene o estar preparados, porque uno no sabe si en algún momento alguien de su familia va a tener o va a desarrollar la enfermedad, y pues lo mejor que podemos hacer es estar informados para tomar ciertas estrategias de mantenimiento o de sostén a la familia. Bueno, coincidiendo, quería hacer la claridad. Ahorita mencionaste la palabra demencia y empezamos hablando de Alzheimer. Entonces me gustaría que nos ayudes en clarificar estos dos conceptos. El Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay otros tipos de demencia que no son Alzheimer. A ver, demencia como tal es un término amplio, en el cual lo que significa es un deterioro de las funciones cognitivas que interfiere con la vida diaria. Normalmente cuando vamos envejeciendo tenemos un declive de ciertas funciones cognitivas, pero que no interfieren con la vida diaria, con lo cual el envejecer no significa desarrollar demencia, no tiene nada que ver con eso. Pero cuando ya interfiere con la vida diaria, la demencia más común, porque hay varios tipos de demencia, es la demencia de tipo Alzheimer. Pero también desarrollan demencia los pacientes que han tenido lesiones vasculares cerebrales. También hay demencias que tienen que ver con la afectación de otras funciones cognitivas, como son la atención, el comportamiento, porque el Alzheimer básicamente se inicia y se sostiene sobre fallas en memoria. Y hay otros tipos de demencia, como son la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia vascular, otro tipo de demencia cuya principal afección no es la memoria, sino otras funciones, porque la parte cognitiva implica varias funciones, ¿no? La atención, la organización, las decisiones, el control del comportamiento. Eso, la toma de decisiones, incluso aspectos de comportamiento como de emociones están incluidas dentro de ese síndrome. Hablamos de síndrome al conjunto de síntomas que puede presentar. Entonces, para claridad de nuestro público escucha, la demencia sería algo mucho más macro. Exactamente, es un paraguas. Es un paraguas amplio. Y yo sí quisiera tomar un punto que en algún momento se pensó que era algo normal y que no es normal, porque mucha gente le atribuye o le da el término demencia a los olvidos del adulto mayor, y no existe una demencia senil como la gente piensa. De acuerdo. ¿Ya? O sea, demencia senil es un término que se acuñó hace mucho tiempo, pero que ya se sabe que no existe. Lo tenemos que reevaluar, lo tenemos que quitar de nuestro vocabulario. La demencia senil resultó siendo Alzheimer, porque el ser viejo no significa que vas a desarrollar demencia. Entonces, demencia es un término amplio, no necesariamente implica Alzheimer, pero implica pues un deterioro de todas estas funciones que hemos conversado. Mencionaste lo de la pérdida de memoria como uno de los primeros síntomas del Alzheimer. Y me gustaría, para claridad también, tratar de identificar qué tipo de olvidos son esos que requieren preocupación, porque hasta popularmente decimos, me está visitando el alemán aquel, porque voy a la cocina y de pronto no sé a qué fui, o se me olvida el nombre de una persona o del título de un libro. Esto no es Alzheimer necesariamente, pero creo que a veces también confundimos o nos atemorizamos de que los olvidos vayan a ser
necesariamente el inicio de este camino. Entonces, ayúdanos aclarando qué tipo de olvidos deberían generar una preocupación y cuáles tal vez no. Creo que el tener ciertos olvidos es parte de la rutina diaria. La memoria es una función intelectual que tiene su límite. Y si nosotros llenamos nuestro cerebro de muchos datos, es como cuando tú tienes un disco duro que se repleta de datos y de vez en cuando tienes que hacer selección de archivos que eliminas para tener espacio. Entonces, cuando estamos muy ofuscados o muy llenos de información externa, que no necesariamente es saludable, sino pues estás con el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés económico, la preocupación del medio del país donde vives, de la situación familiar, etcétera, todo eso implica de que cuando tú recibes nueva información, esa información quizás no se quedó depositada y no pudo luego ser recuperada. Y eso es lo que ocurre habitualmente bajo estrés. Y también ocurre en el envejecimiento normal, que es el olvido de ciertos nombres, ¿no? O sea, traer a la memoria nombres específicos, un nombre que se escapó de una persona que yo conocía y que no me recuerdo el nombre. Esos olvidos son benignos. De acuerdo. Los olvidos que son realmente de preocupación es cuando en vez de ser algo esporádico, es algo ya repetitivo y no es capaz de conservar información recién adquirida. Esa información recién adquirida, como por ejemplo el dato de que tengo que cada 15 de cada mes tengo que pagar la cuota del carro, eso puede ser una información que de pronto comienzo a fallar, o comienzo a fallar en el manejo del dinero, o comienzo a fallar en que me olvidé que ya compré y vuelvo a comprar, o que ya pagué y vuelvo a pagar, y entonces en ese tipo de cosas se va haciendo como un poquito más evidente. Pero ojo, eso es lento. Eso no aparece de un día para otro, por eso es que los deterioros cognitivos muy rápidos nunca son Alzheimer. Los deterioros cognitivos que son muy lentos, cuyos síntomas comienzan a aparecer a veces 3, 4, 5 años antes, ahí recién comienzan a dar luz de alarma. De acuerdo. ¿Ya? Qué interesante lo que acabas de decir y lo quisiera complementar con algún dato psicológico, y es que en la memoria el afecto tiene una correlación muy grande. Algunas personas podemos remitirnos a nuestra vida pasada, por ejemplo, que estudiando algo que nos encanta lo vamos a recordar con más facilidad. Entonces, el efecto positivo y la memoria están muy relacionadas. Y también pasa con el estrés, solo reafirmando lo que tú decías, que tal vez ni siquiera son fallas de memoria, sino tal vez son fallas de atención. Mientras yo estoy muy preocupada con un determinado asunto, tal vez no la información que estaba en el presente, yo no atendía a ella con la misma fuerza, por lo que tengo en mi cabeza que me está ocupando todo ese almacén limitado del que tú hablabas. Entonces, estas situaciones de mucho estrés pueden darnos olvidos que no son Alzheimer y que pueden ocurrir a los 40, a los 60 y a los 80, independiente de la situación. La otra cosa sobre la cual quiero hacer fuerza es este dato que me gustaría que todas las personas lo tengan presente, y es cómo este deterioro empieza a ser lento. El deterioro cognitivo, el de no recordar cosas que son parte de la vida diaria o información nueva, pero que la persona tal vez ni siquiera se da cuenta que está olvidando. Y entonces, la familia lo parece un olvido aislado, o sea, no necesariamente llama la atención. Bueno, entonces un espacio de tiempo, más o menos 5 años, nos va indicando un deterioro cognitivo que podría, si es muy frecuente, si empieza a haber una interferencia con la vida diaria, entonces sería muy importante acudir a un profesional en ese momento para
hacer una evaluación y poder estimar la presencia o no del Alzheimer. Ujú. ¿Y qué herramientas de diagnóstico hay? ¿Con qué herramientas se cuenta para el diagnóstico? A ver, voy a empezar diciendo que en el cerebro, en el tejido del cerebro, ocurren cambios, cambios anatómicos, fisiológicos, químicos, mucho antes de las manifestaciones clínicas. ¿Qué significa eso? Que pues si alguien va a hacerse evidente el Alzheimer a los 70 años, significa que ya desde los 55, 60 ya comenzó su cerebro a cambiar. Entonces, eso indica que potencialmente mucha gente presente olvidos aislados y que luego pues ya se vuelvan un poquito más frecuentes, entonces entras por un periodo que se llama deterioro cognitivo leve. Y el deterioro cognitivo leve siempre antecede a la posibilidad de una demencia. Pero todos estos términos se basan en conceptos clínicos. No existe un marcador específico que me diga, me hago un examen de sangre, como cuando es la diabetes, la glucosa alta, varias veces, eso es diabetes. Acá no hay nada, acá es la suma de varios parámetros y el descarte de otras cosas que podrían parecérsele. Clínicamente, una persona que podría desarrollar Alzheimer podría tener unos biomarcadores y esos biomarcadores se miden en el líquido cefalorraquídeo, también se pueden medir en sangre, que indican mayor riesgo. ¿Y por qué digo eso? Porque también existe la idea de que si me hago el examen de sangre o el examen de líquido y me sale positivo, eso significa como una cuestión absoluta de que voy a como tener una Alzheimer. relación directa. Sí. Pero puede que sí, puede que no. Es un factor de riesgo, lo ideal es no tenerle el factor de riesgo. Entonces, básicamente la enfermedad se va formando el diagnóstico, primero con la evaluación neuropsicológica, que es fundamental. La batería neuropsicológica, que no la hacemos los neurólogos ni la hacen los psicólogos, sino los neuropsicólogos, es una parte pero esencial en poder catalogar si es fallas en la atención, si es fallas en la concentración, si es depresión, si es ansiedad o si efectivamente tenemos un deterioro cognitivo. Tenemos las dos la familiaridad con una neuropsicóloga maravillosa, que es María Beatriz Jurado en el medio. Ella nos ha aportado en la visión de que se puede hacer una evaluación neuropsicológica ahora y de pronto esta medición objetiva permite que en 3 años la volvamos a hacer para tratar de hacer un seguimiento y con el transcurso del tiempo ha habido un mayor deterioro, pues inclinaría las hipótesis hacia sí la presencia de la enfermedad. Y también hay al revés. O sea, puedes tener tú un deterioro cognitivo leve que te salga en el examen neuropsicológico, pero has tenido muchos factores externos que abonaron en ese momento a que el rendimiento no haya sido mejor. Pero una vez que tratas esos factores externos, que generalmente es depresión, ansiedad, trastornos del sueño, entonces resulta que sales mejor que lo que saliste antes. Esa herramienta es el filtro inicial. Ese es el filtro inicial. Después de ese filtro inicial, tú ya puedes hacer los otros exámenes. Entonces, me hago una resonancia para ver si es que tengo un infarto cerebral o tengo alguna malformación o algo que me explique. Ajá. Y puedo hacerme estos biomarcadores, que lamentablemente eso no se hace en el Ecuador, pero existe esa opción. También existe la opción de que esos biomarcadores salgan negativos, con lo cual yo ya salgo de mi duda, o que salgan positivos, y pues voy a tomar medidas, ¿sí? Precauciones, medidas para alargar, porque lo que tenemos ahora es solamente nos permite alargar. Quien va a desarrollar un Alzheimer, que lo desarrolle a los 85 años, cuando ya no esté trabajando y cuando ya no esté, digamos, activo. Eso. Y si, no es lo mismo desarrollar los síntomas más tempranamente, ¿no? La importancia de una prevención o
más bien, de detectar tempranamente estos factores de riesgo nos lleva a poder tomar medidas que, como tú bien dices, puedan retrasar lo más que se pueda el deterioro cognitivo. Y hacia allá van los esfuerzos, porque todavía no hay una cura para el Alzheimer, pero si podemos llegar a retrasar el deterioro cognitivo 20, 30 años, ya estamos ganando calidad de vida en toda la población. Por eso es que el enfoque es básicamente a la forma de protección, básicamente de protección frente a esta posibilidad de que me pudiera yo tener deterioro cognitivo. Bueno, con esto entonces dejamos claro que existe una forma de diagnosticar que es con múltiples herramientas de diagnóstico clínico y que la observación con pruebas neuropsicológicas y con el seguimiento que se hace del paciente, la observación de sus olvidos, por ejemplo, puede aumentar la probabilidad de que se esté dando este deterioro y que camine la persona hacia una pérdida mayor de sus facultades cognitivas, pero que si podemos ganar en estimulación, en estilo de vida, en distintas cosas, podemos tal vez retrasar el inicio de esos síntomas. Sí, de eso se trata. Otra pregunta que con frecuencia me encuentro y las personas, especialmente familiares, que son las que llegan a mi consulta, familiares de alguien, la mamá, el tío, el abuelito que está presentando este tipo de problemática y la familia pues quiere saber si esto es un factor hereditario. Entonces te quiero formular esa pregunta. Es una pregunta que no tiene una respuesta única, porque no existe, salvo el Alzheimer familiar, que es una entidad claramente identificada, donde hay genes específicos y donde la secuencia de presentación es generacional. Ese Alzheimer que es familiar generalmente es temprano. Generalmente se presenta antes de los 50 años y realmente es de muy mal pronóstico porque a los 50 años todavía uno está muy productivo. Pero viene el otro, que es la gran cantidad de pacientes, que es el Alzheimer esporádico, que es el que se llama. ¿Ya? Y ese es el que ocurre después de los 65 años de manera general. Puede ser 60, 65, 70, pero esa es la gran cantidad. La mayor cantidad de Alzheimer es esporádico. Pero ese esporádico a su vez tiene factores de riesgos de genotipos. Y hay un genotipo que se llama APOE4, que se ha visto que es el genotipo predominante en este tipo de pacientes que desarrollan Alzheimer después en etapa tardía. Pero es una predisposición más que una sentencia, es una predisposición. Y entonces aquí viene la otra parte que en medicina se repite, la predisposición familiar. Hay predisposición familiar para la hipertensión, hay predisposición familiar para la diabetes, hay predisposición familiar para el cáncer, hay predisposición familiar para los ataques cardiovasculares, entonces también hay predisposición familiar para la demencia. Entonces, si yo tengo familiares directos de Alzheimer, yo sí estoy en riesgo de desarrollar Alzheimer. Interesante tu observación, y a las personas que no están familiarizadas con el concepto, la predisposición tanto en medicina como en psicología es el aumento de probabilidad solamente, no indica, no es garantía. Yo si tengo diabetes en mi familia, no solo mis padres, sino tal vez mis abuelos, entonces yo tengo una probabilidad aumentada, pero de los hijos tal vez algunos lo van a desarrollar y otros no. Y eso te permite tener más cuidado. Entonces, cuando las personas tengan predisposición en su familia de uno o dos familiares con Alzheimer, o que se podría hipotetizar que tuvieron Alzheimer, por lo que hablábamos hace tiempo,
simplemente se consideraba que era demencia senil lo que esa persona tenía y tal vez ni siquiera se hacía ninguna evaluación del paciente ni se hacían medidas para retrasar este deterioro. Pero bueno, cuando haya esa predisposición, entonces conocer que la población general puede hacer cosas para disminuir el riesgo del deterioro. Tal es el asunto que te decía de la predisposición y de este genotipo, que en otras partes donde ya se mide en sangre esta APOE4, genera un cierto debate ético el hacer la prueba o no, porque si te sale positiva, no necesariamente vas a desarrollar Alzheimer. Entonces, lo que se plantea es, ¿vale la pena hacerme esta prueba a los 40 años? Y arruinarme emocionalmente con la angustia de que la posibilidad pudiera tener Alzheimer. Unos dicen que sí, otros dicen que no, ya depende de una decisión individual, ¿no? Pero es simplemente una predisposición que te permite a ti ponerte en alerta. Uy, tengo familiares con Alzheimer, podría sí, podría no, entonces voy a tomar todas las precauciones para que si es que me dé lo más tarde posible. Ese es básicamente y eso solo la ya nos habla de una esperanza que como población general podemos todos desarrollar hábitos que sean saludables y que nos permitan como aumentar las neuronas, ¿sería correcto decir eso? Aumentar las neuronas en nuestro cerebro. Sobre todo, Lucy, es disminuir lo que más podamos de otros factores de riesgo. ¿Cuáles son otros factores de riesgo aquí en el Alzheimer y en general en las demencias? Los trastornos cardiovasculares, hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el antecedente de enfermedad cerebrovascular, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el traumatismo craneal, el trastornos del sueño, apnea del sueño. O sea, hay muchos factores que podemos nosotros tratar de equilibrarlos lo mejor posible, en lo que medida que lo podamos, para disminuir esa posibilidad de esos factores de riesgo que incidan en esta aparición de síntomas. Porque si el hipertenso se descuida, el diabético se descuida, el obeso sigue aumentando de peso, lo que está haciendo es, independientemente de que tenga o no tenga ese genotipo, pues también tiene otros factores de riesgo. Y justo espacios como este a lo que invitan a la población es hacer conciencia de que esos factores tal vez están en nuestras manos, disminuirlos, son modificables, entonces tal vez no podemos garantizar que no nos vaya a dar Alzheimer, pero sí podemos desde ahora empezar a modificar estas cuestiones del estilo de vida. Fíjate que hay reportes de depresión como factor de riesgo para Alzheimer. ¿Ya? Entonces, eso, ¿por qué? Porque cuando una persona, uno de los síntomas adjunto con la memoria que pone en alerta es un estado de apatía. De apatía. Sí, entonces todo eso es posible, pero para eso se necesita hacer conciencia, saber del tema, que la población lo sepa y comenzar a trabajar desde temprano, no ya cuando ya tengo pues más de 60 años, o sea, desde temprano, o sea, comenzar a ir como quien dice, preparándose y cubriendo todas las posibilidades todo el espectro de la atención integral. Las personas desarrollar no solamente actividades intelectuales, sino que quisiera reforzar las que son de índole afectivo, como mantener una motivación alta por intereses variados, no porque llegamos a la edad de la jubilación, entonces de tener... El aislamiento social. Eso, el aislamiento social. El aislamiento social es un factor que cada vez se reporta más como incidente en la posibilidad de desarrollar pronto los síntomas. Exacto. Entonces, todos los esfuerzos que podamos hacer de cultivar las relaciones que tenemos, de vincularnos con otras personas nuevas, compartir intereses, a veces solo ir al gimnasio a la misma hora que van otras personas ya establece
un grado de vinculación, porque la realidad también es que tenemos personas muy solas y a veces al adulto mayor se le margina dentro de su propia casa. Entonces, incluir a las personas mayores en las actividades familiares, hacer que cuenten sus historias, es parte importante de hacerlos sentir que son parte y que sus opiniones, su presencia cuenta para todos. Entonces, creo que también esto de la importancia de la vinculación afectiva es un dato que lo tenemos que poner a la misma altura de las actividades intelectuales. Así es, así es. Mencionaste ahora un dato sobre el cual quisiera detenerme un poquito y es porque coincide con el conocimiento que tengo de este Alzheimer temprano hereditario, el Alzheimer precoz. Hemos hablado que la mayoría de las personas tenemos es un riesgo del Alzheimer esporádico, pero el Alzheimer de desarrollo temprano es una curiosidad que justamente se dio en mi tierra, de hecho se le dice el gen paisa, y es que hay un neurólogo, el doctor Francisco Lopera, que en su práctica como creo estudiante de neurología, encontró un paciente que tenía Alzheimer a los 47 años. Tenía un deterioro cognitivo importante y empezó a darse cuenta de que esto era un rasgo familiar y viajó a la población de donde él era oriundo y es al norte de Medellín, son 3 pueblos básicamente, que tienen como característica el que las familias se casaban bastante entre ellas. Claro. Entonces, en es como una curiosidad científica, pero quiero hacer fuerza sobre ella y es porque se han encontrado, 25 familias con 6,000 herederos que ya se han estudiado por más de 30 años. Este gen que se aisló, que era un factor de riesgo en estas familias, ya fue descrito en 1995 y desde ahí se viene reconociendo pues que hay personas que tienen esta predisposición altísima por la herencia que tienen y que todavía no han desarrollado el problema. Entonces se está trabajando con una población mundial, es un intercambio, creo que hay más de 100 científicos trabajando en neurociencias en la Universidad de Antioquia y en un convenio con unas universidades en Washington, según entiendo. Pero quería contar sobre esto porque ha habido también datos muy esperanzadores y es que hay 2 personas que se supone que debían tener la enfermedad por toda la herencia. En ese grupo familiar se han descrito 2 personas que pese a tener toda la predisposición para desarrollar el problema, más o menos desde los 34 años empieza a haber fallas de memoria en esta población. A los 49 ya se presenta el Alzheimer y normalmente duran hasta los 60. Es así de precoz la enfermedad y así de estudiado cómo va a evolucionar. Entonces, hoy no solo cuenta este equipo de científicos con el estudio de las personas que sufren el Alzheimer, sino que como tienen identificadas las familias, entonces han podido hacer un estudio longitudinal ya por más de 30 años. Entonces han encontrado 2 personas que debían presentar la enfermedad y no la presentaron. Entonces para la ciencia médica está siendo como que ellas tienen, o sea, es un drama que haya una población entera que tenga Alzheimer precoz, pero también puede arrojar una luz sobre qué hay en ese organismo. Es como que tuviera la enfermedad y la cura para la enfermedad. Y esto pues ha llenado a la investigación de mucha esperanza. Todavía no es que haya un tratamiento eficaz. Yo creo que te pregunto porque pues tú sabes mucho más que yo. Entiendo que hay 2 proteínas que son como basura en el cerebro. Se le hizo mucha fuerza a una y los medicamentos desarrollados al inicio estaban allí, pero resulta que esta proteína pues es muy amplia en pacientes que ya tienen el Alzheimer, pero la otra es el tratamiento actual es como combinar para que se atienda
y a la población antes de presentar los síntomas. ¿Sí me explico? Sí. A ver, hay dos proteínas, sí. Una que es la proteína amiloide y otra es la proteína tau. Uh-huh. La proteína amiloide es una proteína que tenemos normalmente en el envejecimiento. Pero el plegamiento de esta proteína se vuelve diferente en algunos casos y ese plegamiento hace que se forme esta basura alrededor o entre las células, lo que no permite una buena conexión. Y a su vez hay muerte de ciertas células y se produce un depósito de otra proteína, que es la proteína tau, que es la que se cree, la proteína tau es la que se cree la que mayor efecto tiene sobre las características y la enfermedad en general. Hasta el momento, todos los estudios se han dirigido hasta esta proteína amiloide tratando de disminuir la cantidad o por lo menos de bloquear su acción. Y eso es lo que ha ayudado a que aparezcan fármacos que siguen siendo como una expectativa, porque son recientes, claro, los anticuerpos monoclonales, que no son totalmente sanos en el sentido de que podrían provocar efectos colaterales, y tampoco aseguran 100% de que solamente quitando la basura, limpiando un poquito el cerebro, mejore las cosas. La investigación también ha tomado un rumbo diferente a agentes infecciosos, como que si agentes infecciosos pudieran contribuir para ser un detonante de que se provoque esta basura exagerada secundaria. Y ahí tiene que ver la salud dental. Ah, qué importante. La enfermedad periodontal en el viejo es bastante frecuente. Y no tener una buena salud bucal desde temprana edad también se ha considerado que es un factor de riesgo a largo plazo. Bueno. Entonces hay que también, por ese lado, claro, tomar precauciones. Para cerrar este tema de la parte hereditaria y de esta esperanza, lo que yo había leído va en esta dirección de que esta proteína tau en estos pacientes que tienen la enfermedad o debieron haber presentado la enfermedad, sí la presentó, es una mujer y un hombre, sí presentó la enfermedad, pero 30 años después de lo esperado y duró como 3 o 4 años nomás con la enfermedad, falleció, pero tenía la proteína tau en muy baja dosis, muy baja dosis. Es como que si por ahí viniera otra proteína, la amiloide, la tenía en muchísima cantidad, más que nadie, quizá porque había vivido mucho tiempo con eso en su cerebro, pero la tau la tenía en muy baja proporción. Pero bueno, solo para decir y recapitular un poco, hemos hablado sobre qué tipos de olvidos son preocupantes, que no todas las demencias son Alzheimer, que cuando hay en la población un riesgo, una predisposición, pues tenemos simplemente una mayor probabilidad, pero que desde ahora con hábitos de vida saludables podemos retrasar y que nuestro esfuerzo como población general debe ir orientado a disminuir esos factores de riesgo y a aumentar todas aquellas cosas que son saludables. Totalmente. Creo que solo me falta hablar un poco, y esto por la importancia que creo que tiene en esta conciencia que queremos generar las dos, y es sobre los cuidadores. El Alzheimer no le ocurre solo a la persona que la sufre, le ocurre a toda la familia. Entonces, desde tu experiencia, un poco, ¿cuáles serían como recomendaciones importantes para las personas que empiezan a tener un adulto mayor en su familia y que puedan de algún modo cuidarse ellas también? El asunto del compromiso y las consecuencias sobre los cuidadores, sean familiares o no, también es un dato que genera mucha preocupación. Yo podría decir, por experiencia profesional y experiencia personal, que el paciente que tiene la enfermedad, salvo excepciones, no sufre como tal, porque no es consciente de lo que realmente está haciendo, de sus equivocaciones. Pero el entorno, los hijos, la familia,
comienza a generar una sensación de incertidumbre, de ansiedad, de conflictos, y eso repercute en la armonía familiar. Y entonces, si hay un familiar que tiene que cuidar a ese enfermo, a ese paciente, ese familiar, o en su defecto el cuidador, porque el familiar ha tenido que contratar un cuidador, recibe este impacto diario de una persona que es repetitiva, que puede tener actitudes violentas, que puede ser desinhibida, que puede ser fluctuante en su estado anímico. Entonces, es importantísimo que quien esté en contacto con el paciente con Alzheimer reciba la asesoría de un acompañamiento psicológico que le permita de alguna manera desarrollar estrategias para poder lidiar el día a día, que no se sabe cómo va a ser, pues que fue fluctuante, porque la persona puede estar un día de buen humor y al otro día estar, o en el mismo día estar violento. Entonces, ese tipo de lidiar y esos cambios hace que el cuidador o el familiar tenga un conocimiento previo de cómo se comporta la enfermedad, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Precisamente queremos reforzar la idea de que este debe ser un trabajo compartido, aunque haya una persona a cargo, pero en lo posible las familias unirnos para relevar un poco a la persona que esté siendo cuidadora. Yo suelo poner el ejemplo lo conocí accidentalmente, que un profesor pregunta a sus alumnos ¿cuánto pesa esta taza? Entonces aventuraban a decir, no sé, 100 gramos, 120. Y luego el profesor dice, ¿y cuánto pesa si yo la tengo que sostener 24 horas? Esa es un poco la figura para mostrar lo que siente un cuidador. Está sosteniendo la taza por 24 horas muchas veces porque la preocupación no es solo en el rato que lo cuida, sino en que de pronto esa persona puede tener dificultades con el sueño, puede en la noche levantarse, puede desubicarse espacialmente, puede estar de pronto agresivo. Entonces son situaciones que sería muy importante que toda la familia esté consciente de ellas y que se unan para hacer más llevadero el peso que significa. De hecho, ellos necesitan consejo. O sea, el grupo familiar, el núcleo que rodea a ese paciente necesita consejo. Quería preguntarte también sobre qué factores de protección puede haber para el Alzheimer. Se ha establecido que a mayor educación estás más protegido para el Alzheimer. Tal es la importancia de ese dato que se ha establecido que en Latinoamérica la prevalencia del Alzheimer es mayor. Es muy bonito esta parte de la protección que puede dar. Y es que se habla de una reserva cognitiva. Total. Es como que yo tuviera en mi haber más herramientas, más posibilidades, no solo más conexiones que he hecho a lo largo de mi vida, sino que a la hora de enfrentar situaciones difíciles, tal vez me voy con más recursos que los que puede tener una persona sin educación. La reserva cognitiva para mí es como que tienes una libreta de ahorros y has ido ahorrando paulatinamente. He aprendido un nuevo idioma, he aprendido un nuevo deporte, he leído otro libro, terminé la secundaria, terminé la universidad, hice otro curso, hice una maestría. O sea, voy acumulando. Entonces, tengo una gran reserva de tal manera que cuando me toque, si es que me toca, pues durante los primeros 5 años, 10 años, no sé, tengo recursos para mitigarlos, y entonces no sea como tan evidente o pueda todavía ser recursivo con otras palabras, y esa reserva cognitiva es educativa. Agradecerte infinitamente esta conversación. Como decía, el propósito, además de ayudar a la población general a tener una conciencia sobre esta realidad, es que tengamos también la idea de que desde ya podemos hacer cosas que pueden significativamente marcar la diferencia en la calidad de vida de todas las personas, nuestra y de quienes tenemos alrededor. Gracias a ti, Lucy, gracias. Bueno.